No aísles tus tríceps en calistenia si quieres skills. Un buen programa de entrenamiento se supone que debe lidiar con los conflictos de recuperación que muchos ejercicios pueden tener entre sí, mientras logra los objetivos para los que fue hecho, ya sea músculo o fuerza, o en el caso de la calistenia, fuerza relativa. En otras palabras, skills o habilidades. En el caso de las skills, muchos atletas argumentan y apoyan un programa de alta frecuencia. Por ejemplo, hacer flexiones de pino 4 veces por semana sería considerado una frecuencia óptima o al menos mejor que hacerlas 2 veces por semana. Si el atleta es muy fuerte, incluso entrenar todos los días sería factible, aunque con algunas condiciones. La lógica detrás de esto es que a través de un entrenamiento altamente frecuente, la adaptación neural, muscular y articular se hace más rápida simplemente por hacerlo más, comparado, por ejemplo, con solo hacerlo una vez por semana. En este caso sería algo similar a tocar un instrumento. Un buen programa tiene una selección de ejercicios y necesita un objetivo claro, de lo contrario no funcionará. Necesita sacrificios porque no puedes hacerlo todo a la vez. En el caso de la alta frecuencia, significa que no puedes destruir tus músculos o articulaciones cada vez que entrenas, porque necesitas ser muy moderado con ello para poder hacerlo en primer lugar. Como ejemplo, esto podría significar hacer 4 series en lugar de 8 o usar un peso más ligero del que normalmente usarías en un programa de entrenamiento menos frecuente, o hacer menos repeticiones de las que harías si quisieras llegar al fallo. Cualquiera que haya entrenado al menos una vez en su vida, independientemente del objetivo, sabe que cuantas más series y repeticiones hagas en un solo entrenamiento a un solo músculo, en este caso con una carga difícil, intentando llegar al fallo, más dolorido vas a estar. Y el dolor muscular junto con la fatiga que viene con él es increíblemente perjudicial para cualquier tipo de entrenamiento de fuerza, especialmente en calistenia, debido a las transiciones bruscas en muchos ejercicios, que a pesar de pequeñas progresiones pueden seguir siendo bastante duras. Ejemplo, flexión pike a flexión de pino, comparado con simplemente añadir 2 o 5 libras a un press militar. En este caso, un programa de alta frecuencia debería en general evitar mucho dolor muscular, que es lo que permite que la alta frecuencia pueda llevarse a cabo en primer lugar. Hacer mucho volumen de una sola vez con un peso o carga difícil arruinaría tu frecuencia. Podemos ver esto exagerado en métodos de entrenamiento como Greasing the Groove, que a pesar de no considerarse el único entrenamiento que deberías de hacer, el ejemplo aún se nota. Escoges un peso ligero, lo haces todos los días, lo que permite adaptación sin generar mucha fatiga. Si haces calistenia y lo único que te importa son las skills, probablemente ya sepas esto en cierta medida, incluso de manera intuitiva, lo que hace que no necesites preocuparte por mucho dolor muscular, porque probablemente no estés aislando músculos, ya que simplemente no te importa la hipertrofia. Pero yo diría que la mayoría de la gente no está completamente enfocada solo en skills o fuerza relativa cuando hablamos de calistenia. La calistenia es un término ambiguo, simplemente significa entrenar o ejercitarse con tu propio peso corporal. Podría significar calistenia de alto volumen, o calistenia de skills, o calistenia lastrada, o calistenia freestyle, incluso hipertrofia con calistenia, o incluso gimnasia. Yo personalmente soy un híbrido mediocre que hace alto volumen, habilidades y le importa la hipertrofia, lo que me hace mediocre. En efecto, soy un aprendiz de todo, maestro en nada. Y por mi interés en construir músculo, todavía me interesa aislar músculos, lo que inevitablemente afecta la frecuencia con la que puedo entrenar skills. Y en mis formas subóptimas he descubierto que el peor músculo posible de aislar, si quieres mejorar en la mayoría de las skills, son los tríceps. ¿Por qué no los bíceps, o los hombros, o el pecho? ¿Por qué los tríceps? Cuando la gente habla de la función de los músculos, tiende a hablar solo de una función. Por ejemplo, la función del bíceps es doblar el brazo, hacer un curl, mientras que el tríceps está hecho para extenderlo, para dejarlo recto. El bíceps siendo el músculo principal, mientras que el tríceps es el antagonista. Esto tiende a ser una perspectiva reductiva de cómo trabajan los músculos por simplicidad. Esta información no es falsa, pero verla solo de esta manera es limitante. El problema es que si mantienes esta visión simplista de los músculos, es que puede que estés usando algunos músculos en ciertos ejercicios sin saberlo, y por no saber que los usas, podrías tener una reducción de rendimiento en esos ejercicios si esos músculos están adoloridos. Y encuentro que este es el caso con los tríceps en algunas skills importantes de calistenia. El asunto es que el tríceps no solo está hecho para extender los brazos, sino que también ayuda en la extensión del hombro. Y la extensión del hombro se encuentra en cada ejercicio considerado de tirón. Puedes entrenar efectivamente la espalda sin ningún tipo de extensión de hombro. De la misma forma, el bíceps no solo dobla el brazo, sino que ayuda en la flexión del hombro. Por eso los planchistas tienen buenos bíceps. En una división de entrenamiento como empuje-tirón, el tríceps se considera un músculo de empuje, porque es ampliamente conocido que se usa en flexiones, fondos, press de banca, etc. Y por eso no es irracional aislarlo al final del día de empuje. Pero si alguna vez has hecho o intentado un front lever con los tríceps adoloridos,
Incluso si se usan mínimamente, notarás una disminución en el rendimiento. Eso es porque el front lever es esencialmente una extensión isométrica del hombro. Y si eres muy bueno en el front lever, quizá no lo notes, pero cuanto peor sea tu front lever, más lo notarás. Entonces, lo que va a pasar si haces este tipo de programas de empuje-tirón mientras aíslas y das buen volumen a los tríceps al final del día de empuje, es que nunca vas a estar al 100% fresco en skills como el front lever. Esto no será bueno porque significa que la calidad de tus series no va a ser buena y también afectará tu capacidad de volumen. No solo eso, sino que los tríceps doloridos también afectarán un muscle up en la transición y en la parte superior, pero nunca lo notarás porque el tríceps es, entre comillas, un músculo de empuje. No solo eso, sino que el tríceps ya se usa bastante en ejercicios básicos como flexiones, fondos, flexiones de pino, flexiones en pica. Además, personalmente los tríceps para mí son el equivalente de los isquiotibiales, pero en mis brazos. Tienden a tardar más en recuperarse que otros músculos si los aíslo, de manera similar a los isquiotibiales, lo que solo empeora las cosas. Esto no quiere decir que debas dejar de aislar tus tríceps, aunque esa es una solución muy simple, sino solo ser consciente de que los tríceps se usan mucho más de lo que crees en la calistenia. Algunos ajustes que puedes hacer es simplemente cambiar el orden de los días de empuje y tirón. Haciendo primero el día de tirón, llegas fresco al front lever o al muscle up y realmente hace una gran diferencia. Personalmente, incluso si los tríceps se usan en el front lever, nunca resulta en una disminución de rendimiento en habilidades de empuje como la flexión de pino en el día siguiente, a menos que hagas un front lever pull-up con rango completo, al menos en mi experiencia. Además, al cambiar el orden de los días de empuje y tirón, aún puedes aislar los tríceps al final de tu día de empuje. O también puedes reducir las series y repeticiones en tus tríceps si afecta mucho tu frecuencia. O simplemente haciendo días de tren superior, no sufres los efectos de unos tríceps adoloridos en un front lever, porque los trabajas todos juntos. Por ejemplo, no harías una flexión de pino con los tríceps adoloridos, porque ya sabes que eso simplemente afectará tanto tu entrenamiento que ni siquiera vale la pena, así que descansarías hasta que no estén adoloridos. Entonces, si haces un día de tren superior, esperarías a que tus tríceps estén frescos y podrías hacer tanto muscle ups como flexiones de pino en el mismo día al 100% o front levers y flexiones de pino.